Mi charla es un poquito diferente, no se va a centrar solo en la traumatología en sí. Además, ya muchos de nuestros compañeros ya tocaron varios puntos que van a salir en esta charla. Entonces, bueno, voy a intentar no extenderme demasiado. Seguro que todos, seáis residentes pequeños, mayores, adjuntos, habéis visto ya o atendido un politrauma en el hospital. Yo no sé en vuestros hospitales, pero en el mío, en Pontevedra, yo que soy muy fan de las series de médicos, vi esta serie, la primera temporada, tiene un capítulo hacia el final de la temporada en el que atienden un politrauma y es una ejecución perfecta. Y yo siempre digo, a mí me encantaría que esto pasase en mi hospital, pero en mi hospital se ve más así, que esto es el camarote de los hermanos Marx, de Una noche en la ópera. Igual también tenéis esa sensación de que allí hay un montón de gente, la mayor parte de gente no está haciendo nada, unos estorban más que otros, no hay un liderazgo. Entonces, bueno, es muy importante en el politrauma y también en el politrauma infantil que haya un líder que guíe las decisiones y las actuaciones de todo el grupo, ¿vale? Yo considero que es difícil hacerlo bien o hacerlo cada vez mejor porque el politrauma, y más concretamente el politrauma infantil, es ya una situación que no se ve demasiado, ¿no? Los niños no están habitualmente implicados en accidentes de tráfico, aunque sí que tienen lesiones de alta energía ahora mismo pues por otros motivos. Hablaba antes con Natalia del aumento de casos de pues intentos de suicidio en niños o adolescentes, pero bueno, ya tráficos o lesiones de este tipo son menos frecuentes, ¿vale? Pontevedra es un hospital mediano, seguramente en los hospitales grandes hayáis visto más casos, pero no es lo mismo, ni llega el mismo tipo de pacientes a un hospital mediano, a uno pequeño, a uno grande. Y luego, además, que esto es otra cosa que os querría preguntar, supongo que todos conocéis el curso del ATLS. ¿Podéis levantar la mano quienes lo hayáis hecho? Vale. ¿Hay alguien que no conozca lo que es el curso del ATLS? Vale. Espero que estéis apuntados en la lista de espera, porque es larga, exacto. Yo me apunté de R2 y lo hice prácticamente de adjunta. Es un curso que todos deberíamos hacer, tanto traumatólogos, aunque tiene una parte muy específica de toda la parte médica, anestésica, UCI y tal, pero creo que es muy interesante para entender en global cuál es el problema de los pacientes politraumatizados, ¿vale? Pero es una formación que no es obligatoria para nosotros, entonces hay gente que tiene más interés y hace este curso y gente que menos. En el año que fui yo, que fui a la sede de Ourense, ahora creo que también hay en Coruña, siempre era la única traumatóloga del curso, entonces todos me decían, bueno, es que los traumas que vienen aquí son gente que está muy interesada en el tema y que al final, bueno, pues eso se suele notar. Y luego, además, en los hospitales tampoco hay equipos de politrauma, no hay, pues según la guardia, si pasa algo, esta persona está designada para ser el director de orquesta, digamos, estas personas, eso no existe. Entonces, bueno, creo que ahí todavía queda mucho trabajo, probablemente a lo mejor desde la SOACOT se pueda organizar algo, pero es muy importante concienciar primero para después poder actuar. En los niños, aunque no son muy frecuentes, hay diferencias según los tramos de edad de cuáles son los orígenes del politrauma, ¿vale? En los niños muy pequeños suelen ser accidentes de hogar y habitualmente suelen tener un traumatismo craneoencefálico, por lo que, como os decía Laura, que tienen un porcentaje de cabeza mayor que el resto del cuerpo, ¿vale? En los niños ya entre 6 y 10 años suelen ser accidentes pues, de peatones o bicicletas y en los un poquito mayores accidentes de tráfico. El ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, es un curso que nació que desarrolló un traumatólogo que es James Steiner, que, como podéis ver, en Estados Unidos cobran bastante más que aquí porque iba en su avioneta y se estrelló. En ese accidente murió su mujer y 3 de sus 4 hijos quedaron gravemente heridos y cuando llegaron al hospital realmente no tenían preparado cómo atenderlos, ¿no? Entonces, junto con otro compañero, diseñaron un protocolo de actuación ante accidentes, ¿vale? Y luego también se expandió a grandes catástrofes. El politrauma infantil, como la definición de politrauma general, supone una lesión, 2 lesiones graves o
una que comprometa la vida, ¿vale? No es lo mismo que una policontusión, no es lo mismo un niño que viene con una fractura, pues que se ha caído de la bicicleta y viene con un radio, un cúbito y una rótula, bueno, por ejemplo. Eso es un policontusionado, ¿vale? Son conceptos diferentes porque hay que entender la gravedad del niño politraumatizado. Como seguramente esto sí que lo conozcáis, aunque no hayáis hecho el curso de la TLS, existe un protocolo que hay que seguir para asegurarse de que las actuaciones van encaminadas a recuperar al paciente, ¿vale? Es el mítico ABCDE, al que últimamente se le añade una X delante como tratamiento inicial y muchas veces concomitante con la A para controlar las hemorragias externas, ¿vale? Es muy importante, y esto los que habéis hecho el curso os lo habrán dicho 1000 millones de veces, que no se pasa al siguiente paso hasta que el anterior está completamente controlado, ¿vale? Entonces empezamos por la X es de hemorragia exsanguinante y cuando hay una hemorragia externa es una cosa muy llamativa y una cosa que tanto en prehospitalaria como en hospitalaria, que es lo que vamos a hablar aquí, suele poner mucho el foco y empieza la gente a ponerse nerviosa cuando ve sangre y no saben ya más qué hacer, ¿no? Entonces hay que intentar, en la medida de lo posible, compresión directa para parar la hemorragia, el torniquete si no se puede hacer compresión directa y en las zonas en las que no se puede hacer torniquete o la compresión es menos eficiente se pueden utilizar agentes hemostáticos, ¿vale? Hay algún artículo que apoya el uso de ácido tranexámico en los niños, aunque no está protocolizado. La A es de vía aérea con control cervical. Vale, eso también es la coletilla que lleva siempre la A. Como también nos contó Laura, los niños, por el volumen de su cabeza, cuando están acostados en un plano, tienen una flexión de la columna cervical, por lo tanto puede dificultar tanto la intubación como la exploración, la colocación del collarín. Entonces, si en vuestro caso tenéis una tabla espinal para niños con esa, digamos, esa curva, genial, si no, pues un rollito de toallas, perfecto. Es muy importante también que los niños lleguen o no conscientes, en un estado de semi-inconsciencia, les tenemos que preparar la vía aérea para que esté libre, ¿vale? El objetivo de controlarla es que el aire entre por las vías nasales o bucales y en cuanto veamos que tiene un Glasgow bajo o que el niño está cianótico, hay que intubarlo, ¿vale? En los niños, además, es más difícil que en los adultos la intubación y tienen con más facilidad obstrucción de la vía aérea. La B es de breathing, de la ventilación. Una vez que tenemos controlada la vía aérea, sabemos que es permeable, que no hay ningún objeto que esté interrumpiendo. Tenemos que ver cómo respira y cuánto respira el niño, ¿vale? Los niños, como para nosotros niños son un rango de edad muy alto, hay que entender que los niños muy pequeños tienen una frecuencia respiratoria más alta, que va bajando ya cuando los niños son adolescentes, se acerca más a la frecuencia respiratoria de los adultos, ¿vale? Entonces hay que fijarse en cuántas veces respira en el minuto, si la distensión pulmonar es simétrica, si el oxígeno a lo mejor que le estamos administrando le está llegando, si con el capnógrafo podemos detectar que hay una buena saturación de oxígeno. Y hay que entender también que los niños consumen oxígeno más rápido que los adultos y que tienen menos reserva porque sus pulmones son más pequeños. Entonces, enseguida hacen una desaturación. Entonces, es muy importante, como decía antes, tener controlada la vía aérea para poder ventilarlos, ¿vale? La C es de circulación, hay que, como ya hicimos en la X, controlar una hemorragia externa y luego también valorar las posibles hemorragias internas, ¿vale? Debemos encontrarle el pulso, el central y el periférico, valorar la frecuencia cardíaca y en los niños pasa una cosa que es que están estables hemodinámicamente hasta que de repente no lo están. Es diferente que los adultos que se pueden ir deteriorando con un poquito más de margen y que podemos verlo con más seguridad, pero los niños enseguida
te dejan vendida. Entonces, esto sucede porque tienen menos volumen en general, entonces mantienen, hasta que pierden el 30% del volumen, no les baja la presión sistólica. Entonces, lo que tenemos que ver son otro tipo de signos, como puede ser la taquicardia o la mala perfusión, que los niños se empiezan a poner un poco más cianóticos o con cutis marmorata. Entonces, hay que tener mucho ojo en esa falsa sensación de estabilidad hemodinámica, ¿vale? Se suele resucitar con 10 mililitros por kilo de cristaloides, hasta los 60 mililitros, que a partir de ahí se empezaría ya con hemoderivados, ¿vale? Con concentrado de hematíes. La D corresponde a disability, que es una exploración neurológica. En los niños no se puede hacer, en los niños muy pequeños no se puede hacer el Glasgow habitual, se puede utilizar la escala AVPU, en el que vemos si está despierto, si emite algún sonido, si responde al dolor o si no está respondiendo de ninguna forma. Hay que ver también las pupilas o si hay alguna zona que detectemos que no mueve igual. Los niños también pueden tener vómitos con más frecuencia que los adultos, entonces un vómito después de un traumatismo craneoencefálico no quiere decir que sea una hipertensión craneal o que se esté herniando, es decir, hay que tomar esos datos con un poquito más de precaución. Y es muy importante también evitar la hipoxia y la hipotensión porque el cerebro de los niños está altamente vascularizado, entonces cuando le baja un poquito ese riego ya puede producir secuelas neurológicas con más facilidad que los adultos. La E es de exposición, una vez que tenemos todas estas letras ya controladas, tenemos que evaluar todas las posibles lesiones del niño, ¿vale? Desde la cabeza hasta los pies, hay que darles la vuelta, explorar la espalda y, muy importante, evitar la hipotermia. Cuando hagáis el ATLS os dirán muchas veces que el frío mata, la hipotermia mata. La hipotermia es uno de las situaciones que puede provocar o empeorar la coagulopatía y entrar en ese rombo que le llaman de la muerte, que empeoran analíticamente y es muy difícil sacarlos de ahí, ¿vale? Pierden calor con más rapidez que los adultos, pero tienen una pierna más delgada y hay que taparlos, ¿vale? Y luego, que nos hablará la compañera después, hay que descartar en pacientes con lesiones múltiples la posibilidad de que haya un abuso o un maltrato. Dentro de las escalas que podemos valorar está la ITP, que nos evalúa la gravedad, ¿vale? De la situación clínica del niño, valorando todos estos ítems. Es muy importante que, si no lo hacen en la prehospitalaria, nosotros en el hospital, si no podemos darle la mejor atención al niño, lo derivemos de forma urgente. Ni esperar al TAC, ni esperar a que venga el vascular, nada de eso. Si tenemos un ITP menor o igual a 8, hay que montarlo en una ambulancia medicalizada y llevarlo a un hospital donde le puedan dar los mejores cuidados posibles, que tenga una UCI y que tenga a los cirujanos disponibles que puedan tratar a los niños. Luego, ya como último paso, solemos hacer un reconocimiento secundario en el que revisamos, pues bueno, si vemos ya que, como decían antes, que él no tiene dolor cervical y que el niño se mueve perfectamente, no tiene dolor, le podemos sacar el collarín, explorar la pelvis, como nos dijo también la compañera, solo una vez y por una persona experta, valorar los pulsos distales, bueno, hacer una exploración un poquito más detallada cuando ya tenemos al niño estable. Habitualmente vienen con sus padres o con familiares, pero en una situación de urgencia, cuando tenemos al niño y no podemos saber cuánto mide o cuánto pesa, existe este artilugio que se llama cinta de Broselow, que, como veis ahí, sirve para determinar más o menos el tamaño del niño y, según el color en el que se ponga la cinta, tenemos unas dosis de medicación estándar. Esto lo que hace es facilitar mucho la toma de decisiones. Es decir, nosotros no tenemos que empezar a sacar la calculadora y empezar, si pesa 15 kilos y hay que darle... No, lo tenéis la cinta y en los sitios especializados tiene un carro con medicación por color. Esto es maravilloso, en mi hospital no lo hay, espero que algún día lo compren, pero bueno. Y nada, las vías periféricas mejor, si no hay que hacer... accesos intraóseos, ¿vale? En la tibia anteromedial o en el fémur distal.
Dentro de las diferencias que podemos a lo mejor encontrar de los niños a los adultos, pues como ya comentábamos, la cabeza es más grande, entonces hay más tasa de traumatismo craneoencefálico. Podemos encontrarnos daños en órganos huecos o en vísceras no huecas, sin fracturas, ¿vale? En los adultos habitualmente un traumatismo costal produce unas fracturas y luego una contusión pulmonar. En los niños puede ser que no aparezcan esas fracturas costales y que tengamos la contusión pulmonar y que tenemos que sospechar. Muchas veces es muy difícil explorarlos, ¿vale? Sobre todo cuando vienen o tienen un Glasgow maravilloso y no paran quietos, lloran. Hay que intentar ahí, pues en la medida de lo posible, que haya un adulto a lo mejor que les acompañe, sus padres, es lo ideal, pero para facilitar la exploración. Hay que tener en cuenta también que las lesiones de los huesos de los niños pueden producir problemas a la hora del crecimiento y del desarrollo y que por el mismo motivo hay que intentar no radiarlos lo máximo posible, ¿vale? Como hablábamos antes de las revisiones en las radiografías de clavícula o de muñeca, pues bueno, pues si no le hace falta el TAC, no le hagas el TAC. Yo sé que el TAC, el body TAC, es el gol estándar para el politrauma de adultos y muchas veces para el politrauma infantil, pero hay que intentar ajustarse al mínimo. Vamos a desgranar así 4 cosas de los traumas. El torácico suele representar el 8% de todas las lesiones. Suelen ser traumatismos cerrados, ¿vale? No suele ser habitual que un niño tenga un traumatismo penetrante en el tórax. Como decía antes, pueden generar contusión pulmonar sin fracturas costales y hay que tener en cuenta que cuando aparecen lesiones mediastínicas hay que entender que ha sido un traumatismo de muy alta energía y hay que tener mucho ojo con esos niños, ¿vale? El trauma abdominal también suele ser un trauma cerrado. Como colaboran menos, lloran, se ponen nerviosos, tragan más aire y la exploración abdominal puede ser más complicada, ¿vale? Hay que ponerles una sonda nasogástrica para vaciarles el estómago y explorarlos mejor. El TAC, otra cosa que os van a decir hasta la saciedad en el ATLS, es que solo se hace TAC si el paciente está hemodinámicamente estable y se sospecha un sangrado activo, una lesión intraabdominal potencialmente quirúrgica, ¿vale? Hay que hacerlos con sedación, además, entonces no es lo mismo que un adulto. Hay que intentar hacer un protocolo de baja dosis y, aunque existe el EcoFast, que se utiliza mucho en adultos, en niños no es tan fácil o por lo menos renta menos. Y si vemos que hemodinámicamente no conseguimos estabilizar al paciente hemodinámicamente, hay que llevarlo al quirófano. El trauma craneoencefálico en los niños puede ser peor que en los adultos porque tiene un espacio subaracnoideo mucho más pequeño, ¿vale? Es decir, el cerebro está mucho más pegado al cráneo, entonces cualquier movimiento de flexoextensión golpea mucho más el cerebro y puede producir lesiones. Como tienen más flujo cerebral que un adulto, son más susceptibles también a la falta de oxígeno. También a la falta de volumen, ¿vale? Los niños que todavía tengan fontanelas abiertas o las suturas hay que vigilar, hay que palpar y ver si hay algún tipo de abombamiento o una textura rara para descartar que no haya un aumento de la presión intracraneal y también hacen convulsiones con más frecuencia que los adultos, ¿vale? Y también más edema, por lo tanto elevan más la presión intracraneal y suele ser necesario ponerles tratamiento de entrada. El trauma espinal, bueno, ya habló muy bien nuestra compañera de las fracturas cervicales, no son muy habituales, pero bueno, como tienen ligamentos más laxos y facetas más planas, pues pueden generar algún tipo de inestabilidad. Hay que descartarlo de una situación que es la pseudoluxación, ¿vale? que tienen muchos niños y que no es patológica. Y luego también son difíciles de diagnosticar, como ya también nos contó Laura, y pueden parecer fracturas cuando no lo son. Hasta que no podamos descartar una lesión, hay que mantenerlo inmovilizado, en principio con collar en Filadelfia. Y luego un poco de lo nuestro. No hay mucha diferencia con respecto a los adultos, salvo por las famosas fisis, que tanto nos ayudan en unas situaciones, pues en otras, sobre todo en el politrauma, puede ser el mayor problema, ¿vale?
las afectaciones de los miembros suele ser lo más habitual. Los niños no pierden tanta sangre por las fracturas femorales como los adultos, y hay que tener en cuenta las lesiones que afectan al cartílago, ¿vale? Muchas veces no se diagnostican porque si son aplastamientos fisarios son muy difíciles de diagnosticar en la radiografía. Y además, ¿qué pasa con el trauma musculoesquelético? Que siempre somos los últimos. Siempre lo van a atender antes de cualquier otra cosa. Entonces, al final a nosotros, aunque a veces levantan todos los teléfonos del hospital para que cuando llegue el niño o el adulto estemos allí, no tenemos mucha participación en un momento inicial. Entonces, a veces hay lesiones que se pueden pasar desapercibidas, ¿vale? Muy importante la exploración neurovascular, sobre todo alrededor de la rodilla y del codo, y en cuanto sospechemos una fractura, una lesión, le ponemos una férula, no hace falta reducirlo, es decir, una férula que estabilice la fractura para hacerle el tratamiento que sea necesario en ese momento, y luego nosotros ya veremos, ¿vale? El manejo de las heridas y las fracturas abiertas es muy parecido al de los adultos, ¿de acuerdo? Hay que controlar la hemorragia, lavar o cubrir con gasa con suero estéril, inmovilizar. Hay que intentar evitar la infección en fracturas abiertas, por lo tanto hay que ponerle antibióticos intravenosos y una dosis de toxoide y gamma si tiene más de 5 años y no tiene la vacunación actualizada. Una pregunta muy habitual en los adultos, que también es bastante difícil de contestar en los niños, y probablemente los compañeros de Coruña que tienen más casos de politrauma nos puedan ayudar, es que cuando le hacemos una cirugía definitiva a un niño que viene con un traumatismo torácico, ¿no? En los adultos habitualmente, si hay una contusión pulmonar, si hay un problema de ventilación, si hay un bolet costal, es decir, todas las situaciones graves, pues como vienen en esta lista, que pueden producir un distrés respiratorio, contraindican una fijación definitiva, por ejemplo, de un fémur, ¿vale? Porque puede empeorar la situación respiratoria. Entonces, este algoritmo y el siguiente están también extraídos del protocolo del Virgen del Rocío, que es muy bueno, son muchísimas páginas, pero para el caso de trauma tienen 3 o 4 algoritmos que están muy bien y que nos ayudan a decidir, a tomar decisiones rápido, ¿vale? Luego está el traumatismo pélvico, que también ya hablaron un poco de él. Si no tenemos cinturón, como puede ser la situación en algún hospital, pues una sábana pélvica bien colocada. Siempre tiene que ir alrededor de los trocánteres. Lo ideal es juntar los tobillos en rotación interna también o atarlos con una venda. Entre 24 y 48 horas no se debería dejar más porque se pueden producir lesiones de las partes blandas por la presión. Si viene con el cinturón de la extrahospitalaria, es mejor no quitárselo hasta que no tengamos una prueba de imagen. Si viene sin el cinturón, lo podemos explorar, ¿vale? Y, como decía antes, solo una vez, y solo a poder ser la persona que tenga más experiencia para poder detectar una inestabilidad en esa exploración, ¿vale? Hay que entender que si hay una lesión pélvica, lo más probable es que haya unas lesiones asociadas, como también nos contaron, que empeoren el pronóstico, ¿vale? Es decir, al final, en los niños el problema no es tanto la fractura de pelvis, sino como las lesiones asociadas, pues, de colon, de vejiga, y hay que sospecharlas, ¿vale? Porque son traumatismos de muy alta energía. Entonces, como no afectan sistémicamente tanto al paciente como puede ser en los adultos, sí que hay que entender que tiene lesiones asociadas y que tenemos que descartarlas. El problema en los niños es que tienen el cartílago triradiado abierto, entonces suelen tener fracturas en zonas diferentes a los adultos, es decir, más en la zona ilíaca, en la sínfisis púbica, y que a veces son difíciles de detectar en una radiografía, ¿vale? Que la primera prueba que se debe hacer es una AP de pelvis, y si no, hay que hacerle un TAC, que se puede incluir en el body TAC que se le puede hacer si tiene otros traumatismos, ¿vale? Y solo se hace el TAC si está hemodinámicamente estable. Y eso es todo.